Hola, hola, ¿cómo están? Excelente nochecita. Excelente noche. ¿Cómo se encuentran? Bien, con mucho calor. Oh, sí, están empezando a venir los calores sumamente mortales. Empieza la primavera ya. Ya se deja sentir. Más que ver, ya se deja sentir. Exacto. Bueno, los árboles y todo como se ve todo ya de marcando primavera. Exactamente. Pues bienvenidos y bienvenidas una noche más. Aquí estoy con mis compañeras, colegas, amigas, Mari Carmen y Daf. Vamos a tocar el tema de hoy que nos corresponde a modelos psicológicos. Pero para entrar a los modelos psicológicos y por qué es importante los modelos psicológicos, vamos a recapitular un poco. La semana pasada estuvimos viendo la importancia de acudir con el psicólogo. Y bueno, estuvimos sabiendo por qué es importante, pero ya hoy, jueves, que ya sabemos por qué es importante ir al psicólogo, ahora, ¿qué tipo de terapia o qué tipo de modelo o cuál es el modelo que debo escoger? Porque a veces es como que la pregunta recurrente de sí, sí voy al psicólogo, pero no, o a veces ni siquiera queremos ir porque no sabemos hacia qué modelo nos vamos a orientar cuando empezamos a ver que hay psicólogo de una corriente, hay psicólogo de otro tipo de corriente, que hay otro psicólogo de otro tipo de corriente, y entre tantas corrientes que existen, a veces nos podemos abrumar y se nos dificultaría tomar una decisión de saber con quién tengo que ir, ¿no? Entonces, esa es la razón que nos tiene hoy aquí con ustedes, para aclarar un poco ese tema, esas dudas, y sepan de qué se tratan los modelos psicológicos. Para nosotros, antes de entrar a los modelos psicológicos o antes de que se cree un modelo psicológico, primero deben de existir algo que llamamos teorías psicológicas. Las teorías psicológicas engloban un marco conceptual que describe y explica los procesos mentales de los comportamientos de las experiencias humanas. En otras palabras, es una explicación sistemática y coherente de cómo funciona la mente y cómo fluye con el comportamiento. Es decir, una teoría psicológica proporciona una estructura para entender y predecir el comportamiento humano en diferentes contextos o situaciones. Por allí, si alguna vez vieron Mindhunter, que estaba por ahí en Netflix, pudieron haberse percatado cómo las personas que estaban ahí realizaban hacían más bien estas teorías en base a los perfiles criminales para tratar de predecir el comportamiento de dichos criminales bajo el contexto y situaciones en las que estos vivían. Entonces, básicamente, eso es lo que realiza una teoría psicológica, que es lo que nos compete a nosotros, conocerlas, entenderlas, porque a partir de que nosotros conocemos las teorías psicológicas, bueno, empezamos a tomar o a crear modelos psicológicos. El modelo psicológico es un conjunto de teorías, de conceptos y de principios que se utilizan para explicar y comprender el funcionamiento de la mente y el comportamiento. Entonces, básicamente el modelo ya es cuando podemos aterrizar todas las teorías en algo. Podríamos llamarlo de otra manera, ya es la parte práctica. ¿Qué teorías psicológicas son las que tenemos? Bueno, de entrada, psicoanálisis, conductismo, humanista, gestal, teoría del apego, teoría de la personalidad de los 5 factores, y pueden existir muchísimas, porque las teorías son las bases para empezar de ahí, a partir de cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan los procesos, que por qué se actúa de tal o cual manera, cuál es el comportamiento de los seres humanos. Entonces, a partir de cada una de estas, se empiezan a desarrollar todas las demás. Por eso, para los que están, para los que van a recibir la terapia, esto no es como que importante para ellos, para nosotros sí, porque nos suma muchísimo para saber qué les vamos a entregar, qué modelo vamos a poder utilizar con cada uno de ustedes. Lo que sí les va a funcionar a ustedes es conocer los modelos para que ustedes en toda la gran gama que existe
puedan entender o conocer, me debo de ir hacia este lado, me debo ir para este otro tipo de corriente. Daf, ¿me complementas? Bueno, pues digamos de que de estas teorías, las principales son 8, que son las que ya mencionaste. Lo que es el conductismo, la teoría conductista del estímulo-respuesta, que fue fundada por B. Skinner y que define la idea de la adquisición de conductas que es dependiente de las conductas sean reforzadas a través de estímulos desagradables o agradables. Entonces, si nosotros tenemos problemas de comportamiento, esta podría ser una buena opción para nosotros corregirla. Si nosotros tenemos alguna adicción o algo donde estemos detectando que necesitamos corregir alguna conducta, esta podría ser una excelente opción. También tenemos lo que es la teoría del psicoanálisis, que nos ayuda muchísimo a conocer lo que tenemos en el subconsciente, que esta la desarrolló Sigmund Freud. Y él nos ayuda y nos habla de la interpretación de los sueños y nos ayuda a conocernos a nosotros mismos desde el inconsciente, desde qué es lo que guarda nuestro más oscuro en nuestra mente, ¿no? Exacto, algo así. Y luego, bueno, tenemos lo que es la Gestalt, que es el aquí y el ahora. Esta nos ayuda mucho a encontrar dónde está nuestra percepción, nuestros sentidos, cómo estamos percibiendo nuestra realidad a través de nuestro medio ambiente. Si nosotros necesitamos saber algo aquí y ahora y solucionarlo, esta puede ser una excelente opción porque nos ayuda a nosotros tener como más claro, sin adentrarnos tanto en el pasado o nuestra mente inconsciente, sino en en lo que estamos viviendo, cómo estamos percibiendo la realidad, puede ser una excelente opción. Si tenemos problemas de aprendizaje, podemos recurrir a a una terapia de aprendizaje y esto nos puede ayudar también a saber cómo estamos nosotros reteniendo la información, conociendo cómo funciona nuestro cerebro, qué tipo de inteligencia tenemos, cómo percibimos el mundo a través de nuestros sentidos. Y todo esto nos ayuda a que podamos encontrar la herramienta adecuada a lo que estamos necesitando en ese momento. Porque puede que no todas las teorías sean para todos, ¿no? No tengamos como prioridad encontrar una respuesta a algo específico. Así es. Los modelos que se crearon, los modelos que utilizamos, como bien lo menciona mi colega Taf, parten de conocer el comportamiento, los procesos mentales y de ahí se derivan. Entonces, por ejemplo, el cognitivo, que es lo que comentaba Daf, se basa precisamente en estos procesos mentales, la atención, la percepción, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, y el modelo cognitivo básicamente trata de estas conductas que aprendemos, pero al igual que la aprendemos, las podemos desaprender. Dicen por aquí, buenas noches, quizá es una pregunta que puedan responder una vez, profundicen cada enfoque, pero me interesa el psicoanálisis, pero si no mal he comprendido, solo enfoca sus terapias en aquellas emociones que nos ofrecen cierto placer emocional, es decir, cosas buenas, pero las cosas malas no las tiene en cuenta. Quisiera una aclaración. Ok, el psicoanálisis se enfoca en las experiencias, en que todas las experiencias que nosotros tenemos parten de nuestra infancia. Entonces, al final, siempre regresa en el psicoanálisis, regresa con la infancia. Y también puede ser nuestros miedos, no exclusivamente cosas positivas, sino algún trauma, algún evento que nos haya causado una gran conmoción
y que esté causándonos problemas en nuestro presente. Es correcto. De hecho, por ahí, a ver si ahorita se nos conectan una de nuestras expertas que es maestra en psicoanálisis, tiene maestría en psicoanálisis psicoanalítico, si no estoy mal. Entonces, a ver si nos complementa esa parte y nos ayuda con tu comentario, Candy. Tenemos modelo conductual. El modelo conductual se centra en el estudio del comportamiento observable y las respuestas a las mismas. Entonces, modelos existen muchísimo. Existe otro modelo que es un modelo sistémico. El sistémico se basa en la idea de que los problemas se pueden ser causados por desequilibrios en nuestras relaciones sociales o familiares. Como relaciona el modelo psicodinámico, es que todos somos parte de un sistema. Y cuando esos engranes que forman parte del sistema no se encuentran bien ubicados o en el lugar correspondiente, ocupando el rol que necesitan ocupar, entonces todo el sistema se mira afectado, todo el sistema se encuentra con un daño, hasta que todos ocupan el rol adecuado y las posiciones adecuadas dentro del sistema. Por eso viene el término sistémico, es muy sistematizado. Entonces, hasta que cada uno de los integrantes forman su correspondiente lugar, entonces todo el sistema se vuelve a funcionar, ¿no? Podríamos llamarlo de esta manera. Otro modelo que tenemos es un modelo biológico, y el modelo biológico literalmente nos dice que los trastornos psicológicos se basan en que pueden venir de algún problema o alguna deficiencia biológica por desequilibrios químicos o problemas en el cerebro. Entonces, eso es básicamente lo que dice el modelo biológico. Entonces, si recordamos lo que hicimos o lo que vimos el jueves pasado, nuestro logotipo que ahí tiene DAF, analiza justamente eso. Nosotros nos enfocamos en estas 4 partes: la parte biológica, la parte cognitiva, la parte conductual y la parte de las emociones. Entonces, esto son, podríamos llamar, la fusión de 4 modelos en los que nosotros centramos nuestra atención. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como psicólogos? Eso es lo que nos corresponde a nosotros como psicólogos: entender la situación que están pasando, por qué están viniendo a la consulta. A partir del por qué están viniendo a la consulta, entonces nosotros empezamos a determinar qué tipo de modelo vamos a ocupar con cada uno de ustedes. Ajá. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Hacemos una evaluación del paciente. Y esto es muy importante porque a partir de aquí podemos determinar síntomas y los problemas que presenta. Esta evaluación incluye una historia clínica, las relaciones interpersonales, las habilidades y los recursos personales que tiene cada persona, y entre otros aspectos relevantes. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta son los modelos. Debemos de conocer que existen estos modelos, porque esto va a determinar qué tipo de modelo nosotros vamos a utilizar para que ustedes puedan salir adelante con la dificultad o situación que se esté presentando. Esas son, creo que, las cosas más importantes, porque también cabe señalar que cuando, digo, no sé si a alguien le ha pasado, ahí alcen la mano si alguno de ustedes ha ido al psicólogo alguna vez, si les comparten el tipo de modelo o el tipo de terapia en el que se centra la persona, porque a veces llegan con nosotros y, por ejemplo, yo sí les pregunto, cuando vienen de un proceso anterior, yo les pregunto: oye, ¿qué tipo de modelo estabas llevando con tu anterior psicólogo o con tu anterior terapeuta? Y la mayoría no me sabe decir. Pues nada más me dice: es que hacíamos como hablábamos, o nada más me daba consejos, o nada más pasaba esto, y muchos no saben qué tipo de terapia estaban trabajando. Entonces, a mí me gusta, cuando estoy con mi paciente, le digo: oye, vamos a hacer esta actividad es de tal modelo,
lo vamos a trabajar de esta manera. Y cuando llegan yo le digo, oye, mira, yo trabajo con este modelo, pero ya cuando revisemos tu caso particular, entonces utilizaremos cierto modelo, pero necesito yo saber cuál es tu situación, porque cada uno de esos modelos hace cosas diferentes. No es que sea menos ni mayormente eficiente, pero sí se centran a lo mejor en cosas más específicas. Por ejemplo, la terapia humanista es muy útil para tratar problemas de autoestima, de ansiedad, de depresión, porque la terapia humanista se enfoca mucho en el que nosotros tenemos una capacidad para poder desarrollarnos y desenvolvernos. Se enfoca en desarrollar el potencial humano y en la importancia de la experiencia personal y del crecimiento emocional. Entonces está muy enfocado, como su nombre lo indica, a la parte humana, ¿no? Entonces, si el problema que trae mi paciente no es un problema de autoestima o de algo que tenga que ver con su crecimiento o su desarrollo personal, entonces no voy a tratarlo con un modelo conductual, no voy a tratarlo con un modelo biológico, no voy a tratarlo con un modelo sistémico. ¿Por qué? Porque podría ser más eficiente si lo trato desde un modelo humanista y empiezo a buscar cuáles son sus necesidades, empiezo a evaluar cuál es el problema de autoestima que tiene y empiezo a reforzar todo su esquema en torno a su autoestima. No, y aparte eso te ayuda mucho porque cuando tú vas a terapia y no tienes idea de que tienen modelos o qué tipo de terapia estás recibiendo, puede que quedes decepcionado por los resultados. De que tú vas por un tema de quiero ser un buen líder y quiero desarrollarme en esa área, y entonces te encuentras con un modelo de conductual, pues puede que no sea lo que tú estás buscando. Entonces eso es muy importante, el conocer como un poquito qué es lo que tú necesitas para que sepas si la terapia que vas a recibir va a obtener lo que tú necesitas, ¿no? Te va a dar ese apoyo, esa orientación que tú estás buscando en ese momento, ¿no? Es correcto. Entonces, tenemos terapia, de lo que escuchamos más comúnmente en estos días, es la terapia cognitivo-conductual, ¿no? La terapia cognitivo-conductual ayuda para identificar y modificar patrones de pensamientos negativos, comportamientos y problemáticos, ansiedad, depresión, fobias, trastornos de alimentación, o sea, todo lo que es la terapia cognitivo-conductual básicamente se centra en los comportamientos desadaptativos que no son funcionales para nuestra vida diaria. ¿Cuáles son nuestros comportamientos desadaptativos que no son funcionales en nuestra vida diaria? Bueno, son comportamientos que ya me están causando un conflicto en el entorno de mi vida. Por ejemplo, una ninfomanía. Una ninfomanía puede ocasionar una deficiencia en nuestra vida diaria porque en vez de estar concentrado en nuestras actividades comúnmente, estaríamos pensando en la actividad sexual todo el día, todo el tiempo, cada rato. Y entonces no tengo, mis procesos mentales no están concentrados en la actividad presente y entonces me dejo llevar por estos impulsos. Entonces hay que revisar y controlarlo a través de estas terapias cognitivo-conductuales, que no es lo único, porque también se puede resolver de diferentes maneras con otros tipos de terapia, ¿no? Una terapia sexual también ayuda para conocer primero qué es lo que está pasando, hacer algunos ejercicios. Entonces, todo lo que es terapia cognitivo-conductual trata del pensamiento y la conducta. Entonces, de los que están más reconocidos dentro de la terapia cognitivo-conductual tenemos a Albert Ellis, que yo trabajo mucho con las teorías de Albert Ellis. Entonces, Albert Ellis por ahí maneja una teoría que dice que lo que piensas se convierte en una emoción y esto se convierte o deriva en una conducta, pero que también lo que sientes se convierte en un pensamiento y al final esto también se transforma en una conducta o en un comportamiento. Entonces, lo que nos deja como el último paradigma es que si cambias tus pensamientos o cambias tus emociones, tu comportamiento también cambia en automático. Eso es lo que nos dice, en teoría, la parte de la terapia cognitivo-conductual, que yo creo que
hemos podido escuchar. No, y aparte, pues aquí la ventaja que nosotros tenemos, bueno, Candy nos está haciendo una pregunta. En cualquier área de la psicología que te desempeñes, se puede aplicar el enfoque al que se decidió enfocarse. Por ejemplo, desempeñarse en el área clínica enfocado a las intervenciones en el enfoque humanista. Depende mucho de qué es bueno, a qué psicólogo estás acudiendo y que cuente con todas las herramientas que bueno, nosotros aquí que estamos manejando todos estos modelos y sí podemos abordar de diferentes áreas, desde el área clínica y después darle un enfoque humanista, porque estamos complementando, por eso tenemos un equipo de varias personas que conformamos este centro, que entre todos pues nos apoyamos para apoyar mejor. Quiero entender mejor la pregunta. En cualquier área de la psicología que te desempeñes, ¿se puede aplicar el enfoque al que se decidió enfocarse? Ok. O sea que si, ajá, creo que ya lo entendí, que si yo soy de un enfoque gestáltico, puedo entrar a desempeñar otro tipo de enfoque. Eso es lo que interpreto en la pregunta. Entonces, no sé si es así. Si es así, es posible siempre y cuando nosotros sí estamos, nosotros como psicólogos, sí estamos obligados, podríamos llamarlo de esta manera, a conocer las teorías psicológicas. Entonces, acordémonos lo que les comenté al principio. Los modelos psicológicos se crean a partir del conjunto de teorías psicológicas. Si conocemos las teorías psicológicas, podemos crear diferentes modelos. Los modelos que yo les comento ahorita son modelos ya establecidos, que tienen bases científicas y algunas de ellas se encuentran hoy en día esquematizadas como terapia basadas en evidencias ¿cómo se llama? Por la trayectoria de investigaciones que ya tienen. No, es decir, el área educativa, no, es decir, en el área educativa y aplicar el psicoanálisis, por ejemplo. Ok, es que en el área educativa serías un psicólogo educativo y los modelos del psicólogo educativo pues son diferentes. Entonces, ¿se puede aplicar psicoanálisis? No creo que en el área educativa apliques como tal el psicoanálisis, porque el área educativa tiene un enfoque diferente al enfoque que tiene el psicoanálisis. ¿Sí? Digamos que en el área educativa tú aplicarías un poquito más lo que es el conductismo, otro tipo de corrientes, bueno, o modelos, no tanto el psicoanálisis, porque el psicoanálisis siempre sí o sí vamos a ver infancia. ¿Cómo fue tu desarrollo? Desarrollo. Entonces no vendría aplicado en este tipo de caso. A Piaget, sí, a Piaget, Ana Freud, pero en el tema de educativo, ¿no? Está otra persona, otra psicoanalítica muy interesante. Bueno, que al final ellos también son psicoanalíticos, son de la corriente psicoanalítica, pero se enfocan en el modelo del desarrollo, de cómo vas creciendo, qué habilidades tienes, se enfocan en esa parte. Pues sería en la teoría del aprendizaje de Bandura, más que nada. Ya sería Erickson, comunitaria. Erickson también puede entrar ahí en esta parte de este, educativa, por ejemplo, con las etapas del desarrollo psicosocial. Pero ya sería más como cognitismo. También ahí podría ser más esa área.
Sí, los modelos no están peleados, los modelos no están peleados unos con los otros. El modelo, por ejemplo, cognitivo-conductual, pues técnicamente está basado en la teoría cognitiva y la teoría conductual, ¿no? Entonces, se pueden ocupar herramientas de un lugar y aplicarlas en el otro. Depende mucho lo que queramos abarcar, ¿no? Depende mucho la necesidad que queramos cubrir, qué es lo que queremos cubrir, qué queremos revisar, por qué querríamos entrar, por ejemplo, hacer un psicoanálisis en la parte educativa, ¿no? ¿Qué es lo que queremos, cuál es la información que queremos trazar de ahí? Existe otra que es terapia de apoyo. Estas terapias se enfocan en brindar apoyo emocional y es útil para tratar problemas de adaptación, crisis, situaciones de estrés. Entonces, son solamente para apoyarte. Ajá. O sea, no hay más. Sistémico ya lo platicamos, humanista ya lo platicamos, psicodinámico, también existe un modelo psicodinámico y es útil para tratar los problemas interpersonales, trastornos de personalidad, depresión y ansiedad. Entonces, la común y la constante, depresión y ansiedad, lo tratamos con cualquier modelo. Ajá. Pero ya cosas más específicas, porque el psicodinámico se enfoca en la interacción que tiene el paciente con el terapeuta. Ajá, y los contextos y cómo él ve la realidad, qué es cómo interpreta la realidad. Está otra terapia que es terapia breve. Entonces la terapia breve consiste básicamente en no nos vamos a las infancias, nos vamos a la situación que estás pasando en este momento para resolver el problema que tienes en este momento, ver qué es lo que está detonando en este momento y resolvemos el problema que tienes de este momento. Pues básicamente esa sería una terapia breve y la terapia breve es una mezcla también de diferentes modelos. Uh-huh. Entonces, así se han ido creando los diferentes modelos psicológicos. ¿Qué otra cosa tienes por ahí, Daf? Pues bueno, pues básicamente todo esto nos ayuda a nosotros como psicólogos a proporcionarles como que la mejor atención, ¿no? En la hora de que ustedes llegan y preguntan con una situación en particular, por ejemplo, un problema familiar, entonces ya pueden ustedes determinar como qué modelo les ayudaría, ¿no? Si este problema familiar viene de la infancia, podría ser una excelente idea hacer un psicoanálisis. En ese caso, yo sí consideraría que el psicoanálisis sería una buena herramienta para conocerse un poquito más de qué es lo que está, en dónde están atorados o qué está causando ese problema que están manifestando en su día a día, ¿no? Si es algo que viene como reciente, un divorcio, pues ahí estaría bien un gestal, ¿no? O sea, hacer ese tipo de terapia, pues te podría ayudar pues aquí ahora ya salir adelante, ¿no? Sin dar mucho hacia atrás, qué pasó, qué errores cometiste y mucho en el pasado, ¿no? Sino resolverlo de, a ver, cómo tienes tu perspectiva hoy, qué es lo que tienes, con qué cuentas y para adelante. Sí, totalmente. Es parte de la práctica gestáltica. Entonces, está bien que conozcan estos tipos diferentes de modelos que hay. No es recomendable que ustedes tomen por su propia cuenta el modelo, sino que sí se acerquen con un profesional, les haga lo que yo les comenté, una evaluación, que este profesional tenga conocimientos de los modelos psicológicos que hay, que tenga una buena selección del modelo más adecuado, que pueda realizar todo el desarrollo del modelo para ti, porque aparte los modelos o hay modelos que se tienen que hacer como si fuera un sastre a la medida de la persona. Y también cabe señalarse que también la persona que está haciendo la evaluación tiene que tener total criterio para decir, esto no está a mi alcance, esto no lo puedo yo resolver, tengo que derivarlo con alguien más, ¿no? Por eso aquí tenemos
personas de diferentes corrientes, de diferentes modelos y que tienen otras perspectivas de teorías y trabajan con otros diferentes modelos, ¿no? Entonces, en mi caso, yo me gusta trabajar con la parte cognitivo-conductual, trabajo con la psicodinámica, trabajo con terapia breve y trabajo con hipnosis. Esas son mis modelos con los que yo realizo mi terapia. Algunas veces ocupamos herramientas de gestales, ¿no? Esa es mi corriente y esas son las cosas que yo utilizo. Dafne, ¿qué manejas tú? Pues ves que más prácticamente venimos de la misma escuela, Sí. las mismas herramientas. Nos confiamos. Nos copiamos, Nos entonces copiamos. básicamente lo mismo. Sí, entonces tenemos ahí a Yara y a Aranza, ellas sí están en el corte como tal psicoanalítico. Sí, están en eso. Tenemos ahí a esta Mari Carmen y a trae otra corriente. Entonces, nos complementamos en estos diferentes tipos de corrientes, porque si yo ya detecté en mi paciente que tiene algo y lo mejor o lo más viable solucionar el problema para él es derivarlo al psicoanálisis, pues, y yo sé que yo no soy psicoanálisis y que yo no interpreto los sueños y que yo no me regreso a profundidad hacia la infancia, y si yo sé que yo no hago esas cosas, bueno, pues lo ideal para mí es derivarlo, ¿no? Es conocer también los límites que tenemos, porque hay pacientes que se van años de terapia con una persona, con un mismo modelo, y la verdad les cuesta muchísimo salir y nos hacen perder parte de la reputación. Es que también pasa que te puedes llevar mucho tiempo. Cady nos dice, o sea, es posible manejar distintos modelos dependiendo del tipo de intervención que se vaya a realizar. Es correcto. O digamos de que por eso es importante conocer el tipo de modelo que atiende nuestro psicólogo o los modelos que atiende, porque así tenemos un poquito más de información acerca de qué tipo de terapia vamos a recibir y de qué forma nos van a ayudar, porque pues todos vamos con un dolor al psicólogo, ya cuando vemos que ya no podemos con nuestro paquete de emociones, acudimos y entonces de pronto pues sentimos que no es la opción que necesitamos en ese momento, ¿no? Así es. Entonces, te tienen que dar como esa oferta de cómo se va a tratar. Se tiene que hacer siempre, es muy importante hacer una evaluación previa para conocer el caso, si se te ha tratado anteriormente, cómo se te ha tratado, tipo de terapia, tiempo, y pues conocer un poquito más de la persona para que se le pueda dar como dice bien Oscar, el traje a la medida. Para que quede así justito. Sí, sí, parte de las teorías psicológicas, se los comenté, se las repetimos ahorita. Importantes, teorías hay muchas, pueden variar dependiendo del autor y de la fuente, pero las básicas tenemos el psicoanálisis. El psicoanálisis es una teoría desarrollada por Sigmund Freud, ya lo comentaba Daf. Esta teoría se centra en la importancia del inconsciente y la influencia de los instintos y deseos inconscientes en el comportamiento humano. Ajá. Ahí está como que lo que podemos marcar con un marcatextos amarillo. Esa es la importancia del psicoanálisis. Regresamos a los procesos inconscientes y la influencia que estos procesos inconscientes están teniendo como un comportamiento humano, o sea, lo que me están generando como estos procesos inconscientes. ¿Qué comportamiento inconsciente me está generando estos impulsos? Eso es lo que está estudiando el psicoanálisis. Entonces, nos regresamos en dónde se creó, dónde se creó, ¿no? Esta parte del inconsciente, qué es lo que estoy interpretando del inconsciente, y es algo muy similar en la parte gestáltica, pero en la parte gestáltica, en vez de llamarlo inconsciente, lo vemos como figura fondo, porque nosotros estamos viendo algo
que a lo mejor está ahí, pero no le estábamos poniendo atención. Entonces, está ahí, me está causando ruido, pero no le había puesto atención. Entonces, ahí en la parte gestáltica le llaman figura y fondo. Entonces, esto es lo que analiza el psicoanálisis. Tenemos el conductismo. El conductismo es una teoría que se centra en el comportamiento observable y es como se aprende y se moldea a través del condicionamiento. Esto se desarrolló más o menos en el siglo XX por Watson y por Skinner. Entonces, no sé si alguna vez escucharon el experimento del perro que babiaba, ¿no? Entonces, eso es parte del condicionamiento a través de las conductas observables. Efectivamente, dice Yasmín por aquí, efectivamente tiene mucha razón porque no todas las personas tenemos los mismos problemas. Tal vez hay personas que son diferentes, que son diferentes casos son diferentes casos para personas que tienen que cerrar ciclos dependiendo de la situación que están viviendo. Gracias, Yasmín, Candy, Marón. Si quiero entender, entonces, en un caso donde el paciente es depresivo, ya de tiempo, pero específicamente en este momento, lo que requiere resolver es un tema que quizás tiene poco tiempo de haber sucedido. En este caso, ¿cuál sería el modelo más adecuado para abordar la situación? Bueno, nosotros, o yo, ahorita, si quieres, Daf, me ayudas. Yo, por ejemplo, lo que haría con este paciente es primero hacer la evaluación. ¿Qué es lo que le está lastimando más? Sí, porque puede ser que este momento reciente de lo que le acaba de suceder, simplemente está lastimando lo que ya traía por allí. Ajá. Entonces, habríamos que analizar qué es lo que te está lastimando. ¿Te está lastimando en realidad esto? ¿O te está lastimando, o te está poniendo el dedo en la llaga de lo que traes que ya te está doliendo, ¿no? Entonces, podemos hacer dos abordajes diferentes. Podemos, o bien, uno, yo lo haría así. Primero, quitamos el dedo en la llaga, si ese es el problema, y después resolvemos la raíz. La raíz siempre se tiene que resolver. Hay dos cosas dentro de la consulta. El paciente llega con un caso, con un problema del momento. Ajá, que a eso le llamamos el manifiesto. Entonces llega con un problema manifiesto, con un signos y síntomas presentes actuales. Entonces lo que ayudamos o lo que hacemos primero es resolver este problema manifiesto. Pero ese problema manifiesto normalmente viene de algo que se llama un problema latente, algo que está allí atrás, escondido, y que está esperando que lo activen. Entonces, sucede algo, sucede un evento y es como si tuviéramos un botón rojo. Entonces, sucedió algo y se activa ese botón rojo, activa la situación latente y me crea situaciones presentes, ¿no? Manifiestas lo que estoy teniendo en este momento. ¿Ah? Entonces, más o menos, así funciona esta parte. Entonces, yo atacaría de primera instancia el motivo manifiesto, lo que está presente, y posteriormente me voy con el latente. ¿Qué es lo que sucede? Que ahí es donde muchos pacientes a veces dicen, ok, ya me siento mejor, qué chido, qué buena onda. Entonces, gracias, eres bien buena onda, Daf. Nos vemos luego en otra ocasión que me sienta mal. Así pasa, porque ya trabajaron el motivo manifiesto, los signos y síntomas presentes con los que llegaron, y no están trabajando el motivo latente. Entonces, al final recordemos lo que les acabo de decir, el motivo latente está ahí presente y se va a volver a detonar si no le quitamos el botón. Entonces, mientras sigan accionándose esos botones, se va a seguir activando el motivo latente. Entonces, ahorita quitamos el motivo latente porque es lo que más nos está lastimando, pero tenemos que trabajar sí o sí el motivo latente, lo que está detrás de. ¿O no, mira? Sí, pues digamos de que a veces pasa que nos vamos a lo que más duele, que podemos pensar que en este momento una ruptura amorosa, ¿no?
Entonces estás muy decepcionado por esa ruptura amorosa y pues no te estás dando cuenta que traes un patrón. Entonces de que normalmente caes en situaciones o con personas que terminan engañándote. Entonces ese patrón de que te traen engañándote, lo vienes como repitiendo o arrastrando. Entonces ahí podría ser, esa es la causa de una depresión, de que estás deprimido porque siempre pasa el mismo evento. Entonces aquí es donde se tiene que diagnosticar y determinar qué es lo que está ocasionando que este evento se esté repitiendo. Entonces por eso es importante irnos al origen de dónde se aprendió este patrón, cómo fue que se dio la primera vez, por qué se está llevando a cabo y cómo puede ser que puedas tú modificar esto que está ocurriendo. Entonces, para esto siempre es como que ir al origen, súper importante, porque mientras no se ataque el origen, puede ser que pues sí, ya superes la tristeza y a esa persona y sigas adelante, pero la probabilidad nos indica que vas a volver a caer con otra persona que te va a volver a engañar más adelante. Y fíjate que mencionaste algo interesante, Daf, y digo, voy a aprovechar para recalcar esto, ¿no? No sé si alguna vez han escuchado el término de conflicto programante. Entonces, el término de conflicto programante viene de un modelo bioneuroemocional o bioneuroemocional o biodescodificación. Listo, se me fue. Ajá. Viene de ahí ese término, ¿no? Pero realmente, si nos damos cuenta y prestamos atención, esto del conflicto programante justamente es lo mismo que les acabo de mencionar, del motivo latente y un motivo manifiesto. El motivo latente es algo que pasó, que está ahí y se detona a partir de otra situación. Ajá. Y desde la teoría o desde la perspectiva de la biodescodificación o de la bioneuroción, el conflicto programante dice que son los conflictos vividos que nos activaron un trauma en sí y se han vuelto o se vuelven un trauma futuro. O sea, tal cual, es lo mismo, con otras palabras más bonitas, con otras palabras más, ¿cómo le podemos? Menos técnicas, y al final sigue siendo lo mismo. Entonces, si nos damos cuenta, muchas cosas que están afuera se derivan de modelos y de terapias psicológicas, ¿no? Entonces, ahí ya cada quien puede, ¿cómo le podemos llamar? Ahí cada quien puede. Analizar su vida, verse a sí mismos así como que, esto es lo que quiero, estoy proyectando y estoy donde yo quiero estar, porque de pronto es eso, ¿no? Que pensamos que todo está normal o que así debe de ser, aunque no nos sintamos bien. Sí, hay que tener mucho cuidado, por favor, con lo que, a dónde ponemos, a dónde, y es cuestión, no por eso estamos haciendo todo esto, hay que tener mucho cuidado a dónde ponemos nuestra salud mental. Entonces, sí, sí, hay muchas cosas que no son muy bonitas, están muy padres y nos resuelven ciertas cosas, pero cuando no están bases, cuando no están modelos, cuando no hay teorías bien fundamentadas, no nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar, pero nos va a dejar por ahí un bloqueo más, un rezago, nos va a dejar algo que no nos va a impedir seguir avanzando en nuestro proceso. Entonces, aguas con las cosas en las que se meten, y yo les recomiendo, si van a hacer algún tipo de terapia holística, háganlo con un acompañamiento psicológico. O sea, hagan las dos cosas para que también con su psicólogo vayan teniendo un feedback de lo que vivieron, de lo que pasaron, de cómo lo entendieron, de qué es lo que les dijeron, y entonces podamos tener una correlación y podamos salir, ¿ok? No estamos peleados con esto, yo no estoy peleado con esto, pero podemos enriquecer muchísimo más. Por eso las otras se llaman terapias alternativas,
porque son complementarias, ¿no? Entonces, sí está bien, está padrísimo, y ya les di ahorita un contexto como es lo mismo, pero revuelto con otras palabras, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, si tenemos esta conjunción entre terapia holística, psicólogo y personal, entonces van a poder entender muchísimo más cosas, ¿no? Porque hay cosas que no sé por qué, pero en las terapias, por ejemplo, holísticas, se desenvuelven um, mejor o dicen otras cosas que cuando están con nosotros no nos dicen, no nos chismean bien. Entonces, yo parte que les digo, de cosas que sí o sí les digo a mis pacientes, esto es un trabajo totalmente de honestidad. Si tú eres honesto contigo mismo, si tú eres honesto conmigo y me dices las cosas, voy a poder crear algún modelo adecuado para ti a través de las cosas que sé. Entonces vamos a poder identificar patrones o vamos a poder identificar dificultades o habilidades que te faltaron o vamos a encontrar carencias o vamos a encontrar algo si me cuentas. Ajá. Pero si me quieres mentir a mí, pues lo único que va a hacer es mentirte a ti y que todo este proceso no te funcione o tarde mucho tiempo. Ajá. Entonces, aguas por ahí abusados, hagamos, si lo hacen, también vayan con un psicólogo para que complementen. Ajá. La semana que viene, de hecho, vamos a estar hablando entre las diferencias de un psicólogo, de un terapeuta y de un psiquiatra, porque pareciera que somos lo mismo y que hacemos lo mismo, pero no hacemos lo mismo. Entonces, la mayoría de las veces, ahorita, hoy en día, es más fácil, más factible acudir con el terapeuta, pero el terapeuta no es el psicólogo. Ajá. Y muchos otros le oyen al psicólogo y se van con el psiquiatra. Ajá, entonces vamos a esclarecer un poco mejor en la siguiente sesión, la siguiente vez que nos veamos el jueves, esto de qué es lo que hace el terapeuta, qué funciones tiene el terapeuta, qué funciones tiene el psicólogo, eso ya las vimos, fue el jueves pasado, pero la diferencia más bien que tenemos como psicólogos y que tenemos como psiquiatras, porque claramente el psiquiatra tiene otras funciones diferentes, ¿no? Entonces nos apoyamos entre los tres, sí nos podemos apoyar, porque cada quien hace funciones totalmente diferentes. Ajá. Es bueno que mencionas eso, porque de pronto, podemos llegar a ser presa de estafas o caer con personas que nada más juegan con nosotros y con nuestra mente, o que nos hacen creer cosas que no son ciertas. Y entonces al final, pues terminas gastando tu dinero en un recurso que no te va a dejar ningún tipo de beneficio y te va a quedar un poquito más vacío, porque en vez de sentir una mejoría, puede ser que sea así como momentáneo de que sientes como una palmadita en la espalda, pero después te viene la picada, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, retomando, ahorita en este contexto, retomando lo que comenta Barón Noé, cuando es una depresión que ya tiene mucho tiempo, ya se convierte en una patología, ¿ok? Entonces hay que medir tres cosas: intensidad, frecuencia y duración. Son tres cosas que medimos. ¿Qué tan intenso es lo que estás sintiendo? ¿Qué tan frecuente te sucede de los 7 días de la semana? ¿Y cuál es la duración? Considerando que el día tiene 24 horas, ¿cuál es la duración? Entonces, a partir de aquí, ya tenemos un parámetro medible, ¿sí? Y después de este parámetro medible, entonces sí, como psicólogos podríamos recomendar, oye, puedes acudir con un psiquiatra para que nos ayude a trabajar químicamente con nuestros neurotransmisores y generen componentes para que no estés en esta depresión, ¿ok? Y entonces ahí ya ven cómo trabajamos psicólogo y psiquiatra. Entonces el psiquiatra nos ayuda con esta parte de la medicación para reducir los episodios depresivos, reducir los síntomas, reducir todo esto, porque también necesitamos una estrecha comunicación con él, porque tampoco puedes llegar drogado, porque al final los fármacos son drogas, entonces no puedes llegar drogado a sesión, porque entonces también nos causó un conflicto.
Entonces hay que regular, hay que estar hablando con el psiquiatra, oye, ¿cómo van? Creo que es necesario poder bajar la dosis, tú cómo ves, mira, yo estoy trabajando esto. Entonces es necesario tener siempre esta comunicación y ahí es donde nos enriquecemos siempre. Ajá. No estamos peleados absolutamente con nada que existe, pero si no lo complementan, si no hacemos todo un trabajo conjunto, que es lo que decíamos la vez anterior, psicólogo, nutriólogo, doctor, ajá, si no hacemos todo este trabajo en conjunto, pues vamos a tener otros problemas, vamos a tener otras deficiencias. Sí, y sobre todo por la importancia de que la honestidad, ¿no? Reiterando esto, de que si tienes un problema o una depresión derivada de la muerte de un familiar que no has superado, no has procesado o que no has querido interiorizar porque duele mucho, entonces digamos que aquí pues ya como que el uso de fármacos pues podría ser una opción siempre y cuando que el psiquiatra lo determine, ¿no? Ya que necesitamos una ayuda externa. Sí, más si ya fue una pérdida ya de mucho tiempo. Entonces también depende mucho la honestidad de la persona que diga cuál fue el detonante o lo que él cree que le detonó el problema. Porque no a todos nos vale lo mismo, ¿no? O de la misma forma. Y no todos lo interpretamos igual, porque también hay que entender que existen estos sesgos. Entonces, en estos sesgos no es lo que tú psicólogo, ¿qué entiendes? No, yo no sé qué es lo que cómo interpretas tú la situación, ¿ok? Entonces, es tú qué entiendes, ¿no? ¿Qué entiendes por una relación? ¿Qué entiendes por familia? ¿Qué entiendes por amigos? ¿Qué entiendes por esto? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos entender el contexto con esquematizado de cómo tú estás comprendiendo el mundo. Ajá. ¿Cuáles son las funciones en las que tú te estás desenvolviendo bajo qué conceptos? Porque los conceptos no son iguales para una persona que para la otra. Entonces, yo no puedo decirle a un fulano, a un paciente, a una paciente, oye, las cosas son así, porque a lo mejor sus conceptos son diferentes a los conceptos que yo manejo. Y es lo que decíamos la vez anterior. Esto no se trata de venir y dar opiniones, se trata de venir y dar argumentos. Y los argumentos son bases científicas, son bases estudiadas. Entonces, ese es un argumento. Una opinión es solamente decir, yo te puedo decir esto, ¿no? Es algo que yo interpreto un juicio personal. Entonces, pero no tenemos que irnos por esa línea. Entonces, ¿qué es lo que tú interpretas? ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Qué es lo que tú crees? Entonces, esta sería, ahí apúntensela, esta sería parte como para que empiecen ustedes a hacer sus propios análisis con las situaciones que viven, con las situaciones que sienten. Estas serían como que parte de las bases, ¿sí? Entonces, ¿en qué concepto yo interpreto las cosas? Pues yo entiendo esto de esta manera. ¿Por qué las entiendo así? Pues las entiendo así porque, etcétera, etcétera. Y entonces uno solo empieza a crear su propio diálogo, que es lo que se hace, ¿no? Dentro de algún modelo. Pues mientras hablas y hablas, tú mismo te vas dando respuestas y respuestas y respuestas. Y lo que hace la persona o el terapeuta que está contigo solamente es irte guiando, orientando. Si ya te fuiste mucho, te vas a lanzar preguntas ideales que te regresen otra vez a seguir haciendo tu propio análisis. Pero en realidad eso es análisis. ¿Cómo lo hago? Empezamos por ahí, empezamos a analizar por qué. ¿Qué concepto yo tengo de esto? ¿Por qué tengo este concepto? ¿De dónde viene? ¿Quién me lo enseñó? ¿Qué vi? ¿Cómo lo viví? Ajá. Entonces ahí ya empezamos a ver. Entonces, mi concepto de amor es este. ¿Pero por qué es este mi concepto de amor? Porque mi mamá es así, mi mamá es asá. Porque mis papás se pelearon. Porque yo cuando estaba chiquito me pasaba esto. Y digo, alguna vez lo comenté, no aquí, porque aquí estamos empezando, pero lo comenté en otro programa. En una ocasión tuve un paciente que procrastinaba muchísimo y procrastinaba mucho. Y en una sesión de hipnosis hicimos una regresión y regresó a la infancia cuando estaba yendo a la escuela, a la primaria, y su mamá lo estaba dejando en la escuela. Entonces el niño estaba aterrado porque pensaba o asimilaba que lo iba a dejar abandonado ahí.
Entonces, esos son los conceptos de por qué, esos son los porqués que necesitamos El origen, interpretar, el origen. Entonces, el ¿por qué yo famoso interpreto origen. esta situación de esta manera? ¿No? Y entonces, entonces ya hacemos consciente. No solamente se trata de hacernos conscientes. Entonces, ya que nos hicimos conscientes, yo personalmente manejo dos rutas, ¿sí? Porque no se trata de nuestro juicio personal, no se trata de decirte, hoy estás bien, hoy estás mal. No es nuestro juicio personal, yo lo manejo así. Entonces, ya lo hiciste consciente, bien consciente, ya sabes que tú eres así por esta razón, así, listo. ¿Te sientes cómodo o cómoda con esta situación con la que eres, con la que acabas de descubrir? Sí, sí, me siento cómoda. Ya con esto me di cuenta que yo soy un tal por cual y me siento cómodo, o sea, me siento bien. Perfecto. Pero ya entendiste la situación, ya sabes de dónde viene, ya la comprendiste, ya la viviste, ya la trabajaste. Uh-huh. Si tú la quieres cambiar, esa sería como la alternativa, que también te podemos ayudar. Pero no es cuestión de, ya viste, tienes una bronca aquí, entonces te la tengo que cambiar. No, 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 no te la tengo que cambiar. Si tú no quieres cambiar esa parte, yo no soy quien darle, no es que nosotros como terapeutas no somos quien para decir, sí, sí, la tienes que cambiar, porque esto está súper mal en ti, ¿eh? Está súper mal. O sea, no, si a ti no te causa un conflicto funcional en tu vida, dale, ¿no? Está perfecto. Ajá. Por ejemplo, una persona que podríamos decir, una persona que le cueste socializar con la gente, que podríamos derivarlo como si fuera un problema, un conflicto. Un ermitaño. Ajá, que es un ermitaño, pero digamos, esta persona es un ermitaño, pero él se siente cómodo, ya trabajamos de dónde viene, por qué es así, por qué se aísla, no sé, ya trabajamos todo Odio eso. a la gente. La gente, sí, ya lo trabajamos. Odio a la gente. No, que no me interesa conocer gente. Ya lo trabajamos. Y la persona dice, yo no lo quiero cambiar, me siento cómodo con esta situación, ya sé de dónde viene, ya lo entiendo, ya lo comprendo, pero no quiero cambiarlo. Así me siento bien, así me siento feliz. Y supongamos, esa misma persona pasan 5 o 6 años y entra a trabajar en una empresa donde tiene que hacer trabajo colaborativo y entonces ya no puede hacer trabajo colaborativo, ya se empieza a frustrar, ya empieza, entonces sí, oye, ya me está causando un problema, entonces vamos a corregirlo y lo corregimos. Generamos herramientas, le damos habilidades, empezamos a trabajar otro tipo de desarrollo. ¿Pero cuándo? Cuando está listo, cuando lo necesita, cuando dice, ya no soy funcional en mi vida diaria por esta situación, me está causando un conflicto y me lastima. Antes no. Nosotros no deberíamos de tomar esa batuta de, cámbialo porque está mal. No, porque entonces actuaríamos a través de un juicio personal y un juicio social, porque queremos cambiarte a como las reglas sociales nos dictan que debería de ser las cosas. Ajá. Y no, la parte de la terapia psicológica es siéntete bien contigo mismo como eres, respétate, ámate tal cual eres, ámate así tal cual eres, ¿no? Con tus defectos, con tus virtudes, pero esto requiere reconocer qué habilidades tengo, qué capacidades tengo, qué límites tengo, qué fortalezas tengo, qué oportunidades tengo, qué desafíos tengo a partir de mis oportunidades y de mis defectos. Entonces, cuando yo conozco todo esto, y esto es una frase constante que siempre digo, si amas la consecuencia antes que la decisión y puedes con eso, está bien, ¿no? Si amas la consecuencia antes que a la decisión, entonces está bien, porque tú lo que hagas ya lo estás haciendo de manera consciente. Entonces, ir a terapia es concientizar los actos que estás realizando, tener responsabilidad de los actos y de las acciones que estás teniendo. Ajá. Entonces, pueden ser buenas, porque tampoco podemos decir que son buenas, pueden ser malas, porque tampoco podemos decir que son malas. Ahí es donde entra esta parte. Cada uno es un molde diferente. Cada uno es una persona diferente. Daf, ¿quieres argumentar algo más? Sí, pues digamos de que complementando lo que decías,
siempre es muy, muy importante tener claro que no podemos cambiar a nadie, ni nosotros, ni nadie, si la persona no quiere y no pone su voluntad. Si la persona no lo ha decidido, no lo podemos ni empujar, ni obligar, ni amenazar, ni hacer absolutamente nada. La persona tiene que tener completa conciencia de que lo que quiere y hacia dónde quiere ir. Y partiendo de ahí, podemos hacer muchas cosas, porque luego pasa que bueno, pues ya quiero cambiar al hijo, ¿no? Cámbienmelo, no me gusta cómo está. O al marido, ¿no? Así de, oye, pues a ver qué le hace al marido, porque pues tiene sus cosas, cámbiamelo. Quítale lo mentiroso. Pues no lo podemos hacer. Exacto, ahorita que estamos hablando de los modelos, por ejemplo, un modelo sistémico nos dice que el paciente que viene a consulta no es el paciente enfermo. Ajá, es quien manifiesta la enfermedad dentro de la familia. ¿Ok? Entonces está súper padre esta teoría que se convierte en el modelo sistémico. Entonces, quien viene a consulta en el modelo sistémico no es la persona que está enferma, es quien tiene la manifestación de la enfermedad en la casa. Entonces, dentro de la casa, dentro del trabajo, dentro de la relación, etcétera, o sea, en esta función interpersonal, intrapersonal, es la persona que tiene las manifestaciones de que en este entorno algo no está funcionando. Y entonces esta persona es quien manifiesta los problemas, pero no necesariamente es quien tiene el problema, ¿no? Así que haciéndolo como un poquito más simple, el caso de los niños. Cuando los niños están frente a un divorcio, ellos son los que demuestran el problema en la escuela. Exacto. Y es cuando mandamos a llamar a los papás para hablar con los papás porque el niño está mostrando deficiencias de aprendizaje, mala conducta, agresividad, violencia. Entonces es aquí donde se ve esto claramente, de cómo tu sistema de alguna forma saca a relucir este problema. Así es correcto. Entonces ya vimos otra parte de cómo trabaja el modelo, en este caso el modelo sistémico, ¿no? Entonces, ya sí, cada uno de los modelos se vuelve diferente. No hay un modelo bueno, no hay un modelo malo. Sí es necesario que cuando acudan a una sesión, que cuando vayan con un experto, les pregunten qué modelo va a trabajar. Y la persona que está ahí es su amigo. O sea, nosotros somos cómplices de esta situación. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso siempre trato de decir, oye, vamos a trabajar esto es de tal modelo, oye, voy a hacer esto es de tal cosa. ¿Por qué? Porque necesito que ustedes sepan lo que estamos haciendo. Entonces, necesito que ustedes entiendan lo que vamos a trabajar. ¿Para qué? Para que el día de mañana, porque la idea no es que se queden conmigo 3 años, ni 4 años. Entonces, no, esa no es la idea fundamental. La idea es que ustedes tengan las herramientas, sepan dónde buscarlas, qué es lo que hicieron alguna vez, y entonces a partir de eso que hicieron alguna vez, de alguna vez un psicólogo me dijo que de tal modelo, tal herramienta, tal cosa, podía usar esto para esta situación. Dale, esa es la idea. Que ustedes no se casen con nosotros, pero que tengan las herramientas necesarias para cuando tengan una crisis, tengan un problema, tengan una dificultad, sepan en dónde ir, qué hacer. Ajá. Entonces, eso es parte de los modelos y de las teorías psicológicas. Teorías, me había quedado en conductismo, ya vamos a ir cerrando. Otra teoría es la humanista. La teoría humanista se centra en las experiencias subjetivas y la autorrealización. Una de las personas características de la parte humanista, vamos a escuchar mucho a Abraham Maslow, a Carl Rogers, que son muy conocidos por estar apegados en esta teoría. La teoría de la psicología cognitiva, esta se enfoca en cómo se procesa, se almacena, se utiliza la memoria. Esta teoría fue desarrollada por George Miller, Neisser y Jerome Brunner. Tenemos la teoría gestal, la teoría del apego. Bueno, la teoría del apego es cómo nos relacionamos y cómo generamos nuestros vínculos desde la niñez.
Teoría de personalidad de los 5 factores. Esta teoría sugiere que la personalidad se puede describir en términos de 5 rasgos fundamentales: apertura a la experiencia, conciencia, extraversión, amabilidad y neurotismo. Entonces, estas son algunas de las teorías, y como les comentaba, a partir de estas teorías nosotros creamos modelos. Podemos ocupar, voy a agarrar esta teoría del apego porque veo que mi paciente tiene problemas con el apego, y cuando me regreso de su historia clínica, pues mamá o papá no fueron figuras presentes, entonces por esto esta persona tiene este tipo de apego, en el que es un apego evitativo, en el que sí, me llevo contigo, nos relacionamos, pero tomo mi distancia, porque no quiero que al final me lastimes, no quiero generar un vínculo, una relación contigo, porque me protejo, porque siento que me vas a lastimar en algún momento. Entonces aplico un apego evitativo de no me abraces, no tengamos tanto contacto, así de lejitos estamos bien, ¿no? Entonces ya empezamos a evaluar todo esto desde la parte de la historia clínica, y entonces decimos, ¿sabes qué? Vamos a agarrar teorías del apego, vamos a agarrar un poquito de psicodinámico o de psicoanálisis, y entonces vamos formando a través de todo eso un modelo. Para eso funcionan las teorías, para eso funcionan los modelos. Entonces, mi recomendación, para ir cerrando, siempre traten de ir con el especialista y preguntar qué es lo que vamos a trabajar. ¿Qué modelo vas a trabajar? ¿Sí? Solamente, digo, porque no se vayan al extremo también, porque el otro extremo es, doctor, vas al CIMI y doctor, inyéctame este medicamento. No. ¿Cómo? No. Pero sí es necesario que ustedes sepan de qué corriente y de qué modelo estamos trabajando, ¿no? Ustedes deben saber con el doctor qué es la ampicilina, para qué sirve la ampicilina, para que tengan el conocimiento, no para que ustedes se quieran automedicar, sino para que estén conscientes de lo que les están inyectando, de lo que están recibiendo en su cuerpo. Esa es la idea del poder conocer, y para que nadie se les venga a chamaquear y les vengan a vender un juguito de no sé qué y les digan, esto es casi igualito que el paracetamol. No. Por eso ustedes se informan, estos se informan, revisan, entienden, comprenden, y ya, nadie se los viene y se los chamaquea. Para eso es la información. Daf, ¿quieres cerrar con algo? Pues sí, que básicamente esto les ayuda a que pues no los engañen, ¿no? No les hagan pensar que están en un proceso psicológico y les estén dando otra cosa, ¿no? Exacto. Porque también se presta de que pues vamos a jugar a que estamos trabajando y conociéndonos a nosotros mismos, y al final no estamos ni trabajando ni conociéndonos a nosotros mismos, pero sí estamos pagando, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si no conocemos lo que es la psicología, en qué consiste, los modelos y qué vamos a trabajar y qué se puede trabajar, nos pueden chamaquear y nos pueden vender gato por liebre. Entonces es muy importante esta información y que la tengan presente, no tanto para que vayan y se compren enciclopedia, eso no se lo recomiendo, sino que tengan el conocimiento previo para que tengan claro qué sí es y qué no es. Exacto, principalmente eso. Yo creo que lo dijiste bastante bien. El chiste es que conozcan, que sepan qué les están dando, qué les están dando. Nos falta una cultura. Digo, esto no hace más ni menos, pero se tiene que hablar y se tiene que tocar el tema. Esto no hace más ni menos una profesión, pero también no estamos tan acostumbrados a verificar si con el que vamos es un profesional o no. Entonces, digo, esto no los hace más ni menos. Hay personas que son muy buenas y que no tienen una profesión, pero son muy habilidosos, son muy conscientes, son muy capaces, conocen muchas teorías, son muy ilustrativos. Entonces, por eso les digo, esto no les quita ni les resta, ¿no? Pero, por ejemplo, a nosotros, que estamos aquí dentro se nos generan obligaciones, y esas obligaciones, esas obligaciones nos causan un conflicto si no tenemos un buen actuar.
Entonces, eso es lo que nos haría la diferencia. Entonces, las otras personas con las que podrían estar siguiendo, no pasa nada. Si no tienen un buen actuar, nadie les dice absolutamente nada, nadie absolutamente les está regulando, nadie absolutamente nada. Entonces, si no hay un compromiso, si no hay una regulación, si no hay un nada de esto, entonces es más fácil que puedan hacer cualquier tipo de cosa extraña y rara, y al final es salud de ustedes, de nadie más. Entonces, por eso es importante esto. Si en nuestro caso un día llegan con un profesional que sí está reglamentado, que tiene su cédula, que tiene todo, con las manos en la cintura, ustedes pueden ir, poner una queja y esta acción va a tener una consecuencia, porque nosotros tenemos obligaciones. Ajá, y estamos regidos y nos vigilan y todo esto. Entonces, estas regulaciones nos obligan a cumplir y a cubrir un perfil profesional. Y yo siempre les digo, ser profesionista no nos hace profesional. Así que tampoco es una garantía. Y bueno, sin más, nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Candy, Yasmín, Gaby, Liz, Noé, les agradecemos mucho el tiempo que nos prestaron y esperemos que esta información haya sido un poco útil a cada uno de ustedes que estuvieron aquí compartiendo el espacio con nosotros. La próxima semana vamos a estar hablando diferencias entre un terapeuta, un psicólogo y un psiquiatra. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué es lo que hace cada uno? Para que también sepan hacia dónde nos vamos, qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Esto infinitamente es su honestidad, que nos den su tiempo y energía para darnos una mejor base en el tema, buscar conseguir un abrazo en la distancia. Muchas gracias, Noé. También les damos un abrazo con Gracias mucho por cariño. compartirnos, por estar. Así es. Regáñenme a mis otras niñas, por favor, que tuvieron problemas de conexión y otros tuvieron otros conflictitos por ahí. Entonces, por ahí, en la página de CESACIP, si ya nos siguen, ustedes muy bien. Si no nos siguen, síganla. Si comparten, estaría más excelente. Tenemos información también cada día. Subimos un poquito de información acerca de los temas que tocamos. Entonces vamos como que complementando porque es muy poco el tiempo aquí, entonces Para que complementamos les quede allá. más claro y Exacto. lo tengan más presente. Sí, sí, sí. Y nos pregunten también, se vale que También pregunten. se vale que pongan comentarios, sí, pregunten algo que no quede claro, lo aclaramos allá. Y bueno, sin más, nos despedimos. Por ahí le escriben a Yara, a Aranza, a Mari Carmen, les dan un jalón de orejas, por favor. Y por acá nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos, excelente noche, que se cuidan. Gracias, excelente noche.